la filosofía de Mounier, por ejemplo, el otro pertenece a mi ser tanto como yo. No solo a la hora de relacionarme con él porque lo necesito, sino porque si no hubiera tenido unos padres, unas madres, un colegio, no sería nada. Dependo de los otros tanto como de mí. Bueno, eso por ahí nos puede ayudar a entender una cosa. La primera crítica que hubo a esta historia individualista que yo he tratado de contar fue la de un señor cuyo nombre no se puede ni pronunciar, pero yo voy a atreverme a pronunciarlo aquí, fue Karl Marx, que acertó en muchas cosas y desgraciadamente se equivocó en otras, ¿no? Pero voy a muy rápidamente decir. Karl Marx se da cuenta de este individualismo y tiene una frase durísima, quizás inexacta, que dice: los derechos del hombre que proclama Occidente son los derechos del hombre alienado. Alienado porque les han quitado parte de él, es solo su individualismo. Esto no es del todo verdad, porque todas las declaraciones dicen todos los hombres hablan en plural, sí, pero la manera como vivimos nosotros los derechos se parece mucho más. Los derechos son una exigencia mía, pero nunca son una obligación mía para con los demás. Marx intuye aquí algo bueno. ¿Qué le pasa a Marx y por qué lo estropea? Que luego no sabe juntar lo que él llama el ser individual y el ser genérico. Cuando habla de la muerte, dice una cosa que lo estropea ya todo. La muerte es una victoria del género sobre el individuo, con lo cual se queda en su mentalidad algo así como que el género tiene que aplastar al individuo. No lo cree él así, porque luego dice una tontería, y así como antes la he alabado, ahora digo que es una tontería, que es que cuando cambiemos las relaciones de producción, entonces el egoísmo desaparecerá y no será necesario predicar el amor al prójimo. Vamos, ¿cómo un científico puede decir esto que es una santidad y casi diría yo que es una superstición, ¿no? Pero dice sí, al cambiar las relaciones de producción se identificarán el ser individual y el ser genérico. El comunismo posterior ha demostrado que cambiando relaciones de producción los hombres seguimos siendo tan egoístas como, o quizá más. Pero aquí es importante retomar otra cosa. Las cosmovisiones del mundo, el cristianismo y el budismo, que más se han preocupado por la salida del ego, las dos dan una importancia muy grande a la comunidad. En el budismo, la sangha, que significa eso, comunidad, es algo fundamental. En el cristianismo, la iglesia. La fe es comunitaria, es eclesial, si no, no es verdadera fe. Bueno, como pasa siempre en la historia, fue una pena que Marx hiciera una gran crítica, no supiera dar la verdadera respuesta y luego nosotros lo eliminamos, lo excomulgamos siempre, porque en el fondo su crítica, que era verdadera, no la queremos oír y nos molesta, ¿eh? De modo que dejamos un poco la palabra Marx, que tampoco nos vendrá mal. Hay que tener algo que, aunque seamos conscientes de la dificultad, a pesar de todo, nos anime a caminar porque podemos. Y aquí diré dos cosas que son las que tienen que ver con mi fe cristiana. En primer lugar, esa canción que todos conoceréis y que no debíamos dejar de cantar nunca, que se llamaba Pequeñas Aclaraciones, y que repetía, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Pues la experiencia fundamental del trabajo por superar bien, positivamente la pandemia, por construir fraternidad, no ha de ser experiencia de éxitos, porque a lo mejor tenemos poca. Ha de ser experiencia de que realmente Dios está allí yendo con nosotros, experiencias de fraternidad. No es por ahora darme coba, pero en Cristianismo y Justicia teníamos un principio que ojalá no perdamos, que decía, aquí no basta decir una opción por los pobres, hace falta experiencia de los pobres. Vete con ellos, contacta con ellos, etcétera, etcétera. Porque esto mismo ya sugiere, y esto lo digo en Cristianismo y Justicia, pero esto estaba ya dicho por Lacordaire y por otros muchos. Primera respuesta, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Y está bien si después de esta sesión os ponéis en el ordenador o donde sea la canción esa de las pequeñas aclaraciones, que la letra es preciosa, y la rezáis un poco. En la Biblia esto ya se había experimentado. Y la Biblia tiene una expresión que es muy fundamental, en el Antiguo Testamento me refiero ya, que es la de el resto de Israel. Y aquí los cristianos, si lo entendemos bien, debemos sentirnos un poco como el resto de Israel. Explico un poco cómo cuaja teológicamente esa expresión. Fijaos, primero, cuando matan a muchos no los matan a todos, queda un resto. Es una expresión puramente política. La Biblia tiene unos conceptos teológicos tomados precisamente de la política, el de alianza, etcétera, etcétera. Luego, cuando no es que matan a muchos y queda un resto, sino que Israel es el que ha sufrido la derrota, queda un resto ahí y lo dice, como entonces lo veían todo como castigo de Dios, bueno, Dios nos ha castigado, pero no nos ha matado a todos porque nos quiere y ha dejado un resto. Entonces, ese resto que Dios ha dejado se convierte en depositario de una promesa. El hijo primero de Isaías se llama así, un resto volverá, es un nombre que le pone a su hijo.
hay aquí una posibilidad de la promesa. Cuando el resto se convierte en un germen de la promesa, el resto se convierte en el que es bueno. No solamente el resto que no han matado, sino el resto que, ante toda la herejía y la apostasía y la abdicación de Israel, ha seguido siendo bueno, fiel a Dios, etcétera, etcétera. Y este resto es el que se convierte en semilla de futuro y en posibilidad de avanzar en el futuro. Y fijaos, porque esto luego Pablo lo retomará en la carta a los Romanos, no es que este resto sea más bueno, que tenga más méritos, no, es que han de estar más agradecidos porque son los que han sido salvados. Dios los ha salvado de la destrucción, los ha salvado de la infidelidad. Y entonces otra cosa que a mí me gusta mucho decir, el compromiso con el mundo no hay que hacerlo como liberador, porque si lo haces como liberador acabarás en tu protagonista y peleando de todo. El compromiso con el mundo hay que hacerlo como perdonado. Y a partir de aquí, ojalá, esto es más complicado, pero ojalá os quede una idea de esto, el resto de Israel. Ahora de que casi no nos podemos ver, y si nos podemos ver o nos podemos tocar, y en vez de un abrazo grande nos damos un codazo cariñoso, es lo que se dice ahora, puede hacernos ayudar a entender algo. Evidentemente, el abrazo, el contacto, los sentidos son útiles en el trato, pero no podemos reducirlo solo a ellos. Puedo querer mucho a una persona, desear el bien de la persona, alegrarme con la bondad y con la bondad de la persona, aunque no tenga esa pequeña alegría pues de poder dar un abrazo, de poder dar un beso, etc. Eso también es importante. Aprendamos a que lo profundo del cariño está en nuestro corazón y no en nuestras manos, por así decirlo. Una última palabra. A pesar de todo, yo me considero un pesimista esperanzado, como me defino así. Y a pesar de todo, quisiera ahora destacar la esperanza dentro del pesimismo. De una u otra manera, la humanidad progresa. Hay declaraciones de derechos humanos, hay sentimientos, pues esto que decíamos, que si la renta mínima, que si hay gente que no debe vivir como bebe, etcétera, etcétera. Progresamos, en primer lugar, siempre más despacio de lo que progresa nuestra conciencia espiritual. O sea, uno concibe una cosa y a lo mejor la ven sus nietos, pero él no la ve. Debemos estar convencidos de que la humanidad, aunque no al ritmo ni de la manera que quisiéramos, progresa. Y segunda cosa que complica del progreso, muchas veces progresamos mal, porque cuando descubrimos una verdad olvidamos las del otro lado y nos vamos así oscilando siempre. Nuestro progreso está marcado hoy en día por grandes dificultades y gente de las más izquierdas, buenos pensadores como Walter Benjamin, la Simone Weil, la gran Simone Weil, pues son muy críticas de nuestro progreso, porque tiene muchos defectos. Entonces no se trata de levantar la bandera y decir soy progresista, no. Se trata de ir tratando de corregirlo y perfeccionándolo todo, sabiendo que siempre sembramos para el futuro y que otros recogerán unas cosas que nosotros sembramos, pero que nosotros no las recogeremos. Es un poco lo de Moisés, que no entró en la tierra prometida, algo de eso.